El viento de la mañana sopla con suavidad, mientras Valeria ajusta la bufanda de su hijo menor y le acomoda el cabello a su hija. Sonríe, pero su sonrisa no alcanza los ojos. La fachada de tranquilidad que muestra se ha vuelto parte de su uniforme diario, como los tacones bajos y la carpeta bajo el brazo. «Pórtense bien, ¿sí?», dice mientras abre el portón de la casa blanca de jardín cuidado. Los niños asienten y corren hacia la puerta, donde una figura femenina los recibe con los brazos abiertos. Sofía, siempre con una expresión cálida, con esa manera de hablar suave que parece calmar hasta el alma más inquieta. «Buenos días, mis amores. Pasen, ya están las tostadas listas». Los niños entran sin dudar, confían en ella, la adoran, y eso, de alguna forma, le duele más a Valeria que cualquier traición pasada. Sofía la mira desde la puerta con una sonrisa cortés. «¿Quieres pasar un momento? Hay café recién hecho». Valeria niega con la cabeza. «Gracias. Voy algo justa de tiempo, como siempre, pero sabes que puedes contar conmigo». Valeria solo asiente. La cortesía entre ambas es un equilibrio tenso que se ha ido forjando a base de silencios, acuerdos tácitos y mucho esfuerzo. Desde afuera, escucha las risas de sus hijos, el tintinear de los cubiertos, el murmullo de una voz femenina que canta bajito mientras sirve el desayuno. Valeria da media vuelta, ajusta la correa de su bolso y comienza a caminar hacia su auto. Un nuevo día, una nueva jornada, y la misma piedra en el zapato, porque por mucho que haya aprendido a convivir con ello, por mucho que el tiempo haya intentado suavizar los bordes de esa herida, hay una verdad que nunca se borra del todo. Mientras ella le sirve el desayuno con ternura, yo no puedo dejar de pensar que esa mujer fue la amante de mi esposo durante más de 5 años, y ahora es quien cuida a mis hijos. 2 años atrás, Valeria creía tenerlo todo. Su casa de 2 plantas en una zona tranquila, un esposo trabajador que le dejaba notas en la mesa cada mañana, y 2 hijos que la despertaban los fines de semana con risas y dibujos hechos con crayones. Había rutinas, sí, pero también había amor, o al menos eso pensaba. Las mañanas comenzaban siempre igual, Valeria preparando los desayunos mientras Marco revisaba su teléfono en la mesa del comedor. «¿Quieres café?», preguntaba ella, ya sabiendo la respuesta. «Sí, pero negro». «Tengo una reunión temprano», respondía él sin levantar la vista del celular, los dedos tecleando algo con rapidez. Valeria sonreía. Se decía que así eran los hombres cuando estaban enfocados. Marco dirigía una empresa de diseño y arquitectura. Últimamente, hablaba con entusiasmo de un nuevo proyecto, un complejo turístico en el sur, una oportunidad ambiciosa y desafiante. «Mi socia es brillante», le había dicho una noche mientras cenaban. «Organizada, discreta, me ayuda a mantener todo en orden». «¿Cómo se llama?», preguntó Valeria con curiosidad. «Sofía», respondió él como si no importara demasiado, y cambió rápidamente de tema. A Valeria le molestó ese gesto, la evasión, pero lo dejó pasar. No tenía motivos reales para desconfiar. Marco era un buen padre, un proveedor confiable. No era perfecto. A veces se olvidaba de fechas importantes, otras veces llegaba tarde sin avisar. Pero ¿qué matrimonio no tiene sus baches? Las señales estaban ahí, pequeñas, sutiles. Como la vez que encontró una camisa suya con perfume de mujer que no era el suyo, o cuando él le dijo que tenía que viajar por una reunión urgente justo el día del recital escolar de su hijo. «Es solo un proyecto. Esto no será para siempre», prometía Marco mientras hacía su maleta. «Estoy construyendo algo importante para nosotros». Valeria asentía, siempre asentía, porque quería creer, porque necesitaba creer que todo ese esfuerzo tenía sentido. En las noches, cuando se acostaban y él se quedaba dormido casi de inmediato, ella miraba el techo a oscuras y se preguntaba por qué sentía ese vacío. Había días en que Valeria se convencía de que era cosa suya, inseguridad, cansancio. La maternidad la había cambiado. A veces se miraba en el espejo y no reconocía su propio reflejo, las ojeras, el cabello recogido a la prisa, las manos con uñas sin pintar. Quizás Marco solo estaba abrumado. Quizás ella ya no lo inspiraba. Pero entonces él llegaba con flores o le preparaba su postre favorito, y Valeria decidía no cuestionar más.
Se decía que los hombres se distraen, que el amor cambia con los años, que mientras no haya pruebas, no hay motivos para dudar. Una noche, mientras doblaba ropa en la habitación, escuchó el sonido de un mensaje. El teléfono de Marco estaba en la mesita de noche. Ella no quería mirar. No era de esas mujeres, pero el nombre Sofía parpadeó en la pantalla, acompañado de un corazón. Solo eso. Se quedó inmóvil. El mensaje desapareció antes de que pudiera leer más. Marco entró al cuarto segundos después, con una toalla en la cintura y el cabello mojado. Ella disimuló. ¿Todo bien?, preguntó él, tomándose su tiempo para vestirse. Sí, claro, mintió Valeria, recogiendo el cesto de ropa como si no hubiera visto nada. Esa noche no durmió bien. Por la mañana preparó el desayuno como siempre. Besó a los niños en la frente y sonrió a su esposo como si nada pasara. Pero dentro de ella algo ya había comenzado a quebrarse. Pocas semanas después, Marco anunció que debía viajar más seguido por el proyecto. Valeria solo asintió. «Estaré de vuelta para el cumpleaños de Tomás», le prometió. No lo estuvo. Surgió un imprevisto. «Lo siento, amor». Valeria no lloró. Ya no. Había aprendido a ser fuerte por sus hijos, a llenar los vacíos que Marco dejaba con cuentos antes de dormir, pasteles improvisados y juegos en el parque. Era madre, era esposa, era columna y refugio, pero a veces cuando guardaba los juguetes por la noche o apagaba las luces de la sala, la sombra de una duda se le sentaba al lado como una vieja conocida. ¿Por qué su corazón se encogía cada vez que Marco decía el nombre de su socia? ¿Por qué ese perfume desconocido en su ropa, los suspiros a medianoche, los silencios demasiado largos? Una tarde, al recoger del suelo una chaqueta que Marco había dejado tirada, encontró un recibo de hotel, fecha reciente, ciudad diferente, una sola habitación. Valeria se quedó mirando ese papel durante varios minutos, sin moverse, sin aire. No lloró, no gritó, solo lo dobló, lo guardó en una caja con otras pequeñas sospechas y decidió seguir adelante. Por ahora, porque aún no estaba lista para la verdad. El accidente ocurrió un martes. Valeria acababa de dejar a los niños en la escuela cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo en su pecho ya comenzaba a apretarse antes de responder. «¿Señora Valeria?», dijo una voz masculina urgente. Su esposo, Marco López, ha sido ingresado en el Hospital General tras un accidente. Necesitamos que venga de inmediato. Valeria no recordó con claridad cómo llegó al hospital, solo que sus manos temblaban en el volante, que cada semáforo era una eternidad y que su corazón latía con una violencia desconocida. Al llegar a la sala de urgencias, una enfermera la condujo por un pasillo interminable. A su paso, todo era una mezcla de ruido metálico, olor a desinfectante y gritos apagados. Su mente repetía un solo pensamiento: Marco tiene que estar bien. No puede ser esto. No ahora. «Familia de Marco López», llamó un médico al verla. Valeria asintió con fuerza, la voz atrapada en la garganta. «Ha sufrido un infarto agudo mientras conducía. Lograron reanimarlo en el trayecto, pero está en estado crítico. Lo estamos estabilizando. Está en cuidados intensivos». Las palabras del médico retumbaban como ecos lejanos. Valeria se apoyó contra la pared, intentando mantenerse en pie. «Infarto. Marco. Cuidados intensivos». Unos pasos apresurados interrumpieron su espiral. Giró la cabeza y la vio. Una mujer joven, de unos 30 y pocos años, delgada, con el cabello castaño recogido en una cola apretada, los ojos enrojecidos. Su rostro estaba desencajado. «¿Marco? ¿Dónde está Marco?», preguntó, casi empujando a la enfermera. Valeria frunció el ceño. «¿Perdón? ¿Quién eres tú?». La mujer la miró y por un instante pareció paralizada. Luego bajó la vista. Soy Sofía. Trabajo con él. Lo vi esta mañana. No contestaba mis mensajes y vine». La forma en que pronunció su nombre, el temblor en su voz, el modo en que sus ojos suplicaban entrar, no como una colega, sino como alguien con derechos sobre él. Valeria sintió que el suelo se le abría. «¿Tú eres Sofía?», logró decir. La palabra le ardía en la lengua. Sofía asintió sin mirarla, y entonces supo. No necesitó más explicaciones. En ese momento no hubo lágrimas, solo un silencio denso, brutal,
que parecía gritar más fuerte que cualquier verdad. El mundo de Valeria se quebró en 1000 pedazos, pero el hospital seguía girando, como si nada hubiera pasado. Horas después, cuando por fin le permitieron ver a Marco en cuidados intensivos, lo encontró conectado a máquinas, pálido, con los ojos cerrados. Se sentó junto a él y tomó su mano, fría, inmóvil. «¿Por qué, Marco?», susurró apenas audiblemente. «¿Por qué me hiciste esto?». Cuando regresó a casa esa noche, los niños ya dormían. La niñera les había leído cuentos y dejado su cena servida. Valeria caminó como un fantasma por el pasillo, todavía con el bolso colgado del hombro. En su interior el celular de Marco. Lo había tomado casi por instinto, mientras los médicos se concentraban en salvarlo. Una parte de ella necesitaba respuestas, la otra temía encontrarlas. Sentada en la oscuridad de la sala, desbloqueó el celular. Marco nunca había sido descuidado, pero esa vez no había puesto contraseña, o tal vez, inconscientemente, quería que ella lo supiera todo. Los mensajes estaban ahí, cientos. Conversaciones con Sofía que databan de años atrás. Fotos, frases cariñosas, planes, promesas. «No puedo esperar a que todo esto termine y podamos estar juntos sin secretos. Te extraño. La cama se siente vacía sin ti. Hoy le dije a Valeria que viajaría. En realidad, estoy pensando en quedarme contigo unos días». Valeria tragó saliva con dificultad. Las fechas, los momentos, todo coincidía. Aquella vez que no fue al cumpleaños de Tomás, el fin de semana que alegó estar en una conferencia, cada mensaje era una puñalada. Pero lo que más dolía no era la traición, era la familiaridad. Marco no era un hombre perdido en una aventura de una noche. Tenía 2 vidas, 2 mundos, 2 mujeres. En medio de las conversaciones encontró una frase que la congeló. «Te juro que un día lo dejaré todo por ti». Pero ese día nunca llegó. Al día siguiente, Valeria regresó al hospital. Marco seguía inconsciente. Sofía estaba en la sala de espera, los ojos hinchados, el rostro devastado. Se puso de pie al verla. «Valeria, tú no tienes derecho», la interrumpió con una calma gélida. «Pero ya lo sé todo». Sofía apretó los labios, luchando contra el llanto. «Yo... no fue lo que piensas. Al principio pensé que él estaba dejando tu relación. Me dijo que estaban separados emocionalmente, que dormían en habitaciones distintas, que solo seguían juntos por los niños». Valeria la miró sin pestañear. «Y decidiste creerle». «Me enamoré. Y luego era demasiado tarde. No sabía que seguía prometiéndote cosas a ti también». Bajó la voz. «Nunca pensé que terminaría así. Yo no quería hacer daño». Un silencio espeso se apoderó del pasillo. Valeria la observó. La mujer que, por 5 años, compartió al mismo hombre. La que recibió las palabras de amor que deberían haber sido suyas. La que ahora, como ella, estaba rota. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Valeria con la voz temblorosa. «Que al final, ninguna de las dos lo tuvo del todo». Marco no despertó. Después de una semana de esperanzas frágiles, de oraciones susurradas en salas frías, de médicos que hablaban con evasivas y rostros tensos, su corazón simplemente dejó de latir. Valeria estuvo allí, de pie, sola, cuando el monitor emitió el último pitido y las líneas en la pantalla se convirtieron en un hilo recto. No gritó, no lloró, solo se quedó quieta, como si el mundo se hubiera congelado con él. Lo enterraron un jueves gris, bajo una llovizna constante que parecía acompañar el luto. Los niños no entendían por qué todos vestían de negro, por qué mamá no les sonreía, por qué el ataúd desaparecía bajo la tierra. «¿Papá va a volver mañana?», preguntó Tomás, de apenas 6 años, jalándole la mano. Valeria solo lo abrazó. Durante el velorio, escuchó cosas como «fue un gran hombre», «un esposo ejemplar», «un padre devoto». Cada frase era una bofetada. Valeria no podía evitar pensar en las mentiras, en los años compartidos con una sombra. Su suegra, la señora Elena, la abrazó con fuerza en la iglesia. «Hija, sé que esto ha sido muy duro para ti, pero te pido algo de corazón. No digas nada de lo que descubriste. No manches su memoria. Que los niños crezcan recordando lo mejor de su padre». Valeria la miró incrédula. ¿Acaso lo sabían? ¿Lo sospechaban? Era más importante el apellido que la verdad, pero no dijo nada. Estaba agotada, destruida. Ni siquiera tenía energía para pelear. Los días siguientes
fueron un torbellino. Entre trámites, documentos, seguros demorados y gastos imprevistos, Valeria comenzó a darse cuenta de una verdad más cruel aún. Marco había dejado muchas cosas inconclusas: deudas ocultas, pagos pendientes, un seguro de vida que aún no se liberaba por una cláusula en disputa. Su empleo como asistente administrativa en una pequeña empresa apenas cubría los gastos básicos, y con los niños ahora a su cargo todo el día, sin escuela durante ese mes, se volvió casi imposible sostener la rutina. «Mamá, ¿puedo ver los dibujitos?», preguntaba Emma mientras ella intentaba responder correos de su jefe. «Mamá, quiero galletas», interrumpía Tomás mientras ella intentaba llenar un formulario bancario. Las noches la sorprendían llorando en la cocina, sentada frente a una taza de té frío, mirando al techo en silencio. Se sentía traicionada y también culpable por extrañarlo. ¿Cómo se llora a alguien que te partió el alma? Un día recibió un mensaje inesperado. Era de Sofía. «Sé que quizás no debería escribirte, pero supe que estás sola con los niños. Si puedo ayudarte en algo, estoy aquí. Sé que no tengo derecho, pero quiero intentarlo». Valeria arrojó el teléfono sobre la mesa. «¡Qué cinismo!», pensó. ¿Ayudar? ¿Ella? ¿La mujer que había compartido una doble vida con su esposo? Pero esa misma noche, mientras Emma tenía fiebre y Tomás lloraba porque no encontraba su peluche favorito, Valeria sintió que su resistencia comenzaba a flaquear. Llamó a su madre, pero ésta vivía en otra ciudad y tenía problemas de salud. Su cuñada tenía 3 hijos propios. Las guarderías estaban llenas y las niñeras cobraban más de lo que podía pagar. Y entonces pensó en Sofía. No lo consideró de inmediato. De hecho, se lo prohibió a sí misma. ¿Cómo confiarle a sus hijos a la mujer que le robó a su esposo? Pero el agotamiento físico, la desesperación económica y esa extraña sensación de resignación comenzaron a erosionar sus límites. Pasaron 3 días más, luego una semana, y una tarde, después de que Emma vomitara sobre su blusa minutos antes de una videollamada importante, Valeria volvió a leer el mensaje. «Esta vez», respondió, «si realmente quieres ayudar, ven mañana, pero solo a cuidar a los niños, y no me hables de Marco. Nunca». Sofía llegó puntualmente. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, y cargaba una mochila con libros infantiles y crayones. «No tienes que decir nada», murmuró al verla en la puerta. «Solo dime, ¿qué necesitas que haga?». Valeria le indicó con un gesto que entrara. Los niños la miraron con curiosidad, como si la recordaran de algún lugar. «¿Tú eres la señora del hospital?», preguntó Emma, ladeando la cabeza. Sofía se agachó a su altura, con una sonrisa suave. «Sí, corazón. Me llamo Sofía. ¿Te gusta pintar?». Los niños la aceptaron sin resistencia. En cuestión de minutos estaban sentados en el suelo, rodeados de hojas de colores, mientras Valeria, desde la cocina, los observaba en silencio. No sabía si estaba tomando la peor decisión de su vida, o simplemente haciendo lo necesario para sobrevivir. Pero mientras los escuchaba reír por primera vez en semanas, una idea aterradora cruzó por su mente. ¿Y si mis hijos llegaran a quererla más de lo que la quisieron a mí? La sola posibilidad la hizo temblar, y sin embargo, no la detuvo. Los días comenzaron a adquirir una extraña rutina. Sofía llegaba temprano, con el cabello recogido en una trenza suelta, siempre con una sonrisa tenue y los ojos cargados de algo que Valeria no terminaba de descifrar. ¿Culpa? ¿Nostalgia? ¿O cariño real por los niños? Tomás y Emma la adoraban. Ella les cocinaba panqueques en forma de ositos, les inventaba canciones para lavarse los dientes y los llevaba al parque como si cada paseo fuera una aventura. En poco tiempo, sabían que podían contar con Sophie para todo. Valeria los miraba desde la cocina, entre la indignación y la incredulidad. ¿Cómo era posible que esa mujer, la mujer, estuviera ahora formando parte de su hogar? Cada vez que escuchaba una carcajada infantil, su estómago se contraía. Quería que sus hijos fueran felices, pero no con ella. A veces se descubría espiando desde la puerta entreabierta del cuarto, observando a Sofía, mientras le leía cuentos a Emma o armaba bloques con Tomás. Su voz era dulce, sus gestos naturales. No actuaba como una intrusa ni como alguien que intentaba redimirse. Simplemente estaba ahí, y eso la confundía aún más.
En las noches, cuando la casa por fin quedaba en silencio, Valeria caía en la cama agotada. Pero el sueño no llegaba. En su mente, escenas de su vida con Marco volvían una y otra vez, como una película rota. Recordaba las veces que él llegaba tarde, con la excusa de la presentación con Sofía se alargó, o el proyecto con la socia necesita ajustes. Ella es brillante, ¿sabes? Muy eficiente, le había dicho una noche mientras cenaban. Deberías conocerla algún día. Te caería bien. Valeria lo miró entonces con una sonrisa distraída, sin saber que esa mujer ya formaba parte de su vida más de lo que imaginaba. Hubo señales, claro, pequeñas grietas en la fachada. Una vez encontró una bufanda que no era suya en el asiento trasero del auto. Marco dijo que era de un colega que se la dejó olvidada. Otra vez, un mensaje a las 2 de la mañana. «¿Llegaste bien? Te extraño». Marco lo borró antes de que ella pudiera leer el remitente. «Es del grupo del trabajo. Están locos con el nuevo proyecto», murmuró como si fuera algo normal, y Valeria, como tantas mujeres, eligió creerle. No por ingenuidad, sino por miedo, por costumbre, por amor. Un miércoles por la tarde, después de una semana especialmente pesada en el trabajo, Valeria regresó a casa y encontró a Sofía dormida en el sofá, con Emma recostada sobre su pecho, y Tomás dibujando en silencio a su lado. Algo se quebró en ella. No era rabia, era tristeza. Una tristeza tan profunda que la dejó sin aliento. «No puedo más», susurró sin darse cuenta. Sofía despertó, sobresaltada. «Lo siento, solo me recosté un segundo». Estaban inquietos y... «No estoy hablando de eso», interrumpió Valeria con la voz quebrada. «No puedo más con esta situación. Con todo». Sofía la miró en silencio. Sus ojos se humedecieron. «Yo tampoco. No sabes cuánto lo siento, Valeria. De verdad». Hubo un silencio largo, insoportable. Valeria tomó aire, luego lo soltó con fuerza, como si expulsara años de dolor de una vez. «¿Lo amabas?» Sofía bajó la mirada. «Sí. ¿Y sabías que él tenía una familia?» «Al principio no. Me dijo que se estaba separando, que las cosas con ustedes estaban mal, que solo era cuestión de tiempo». Valeria rió con amargura. La vieja excusa. «Lo sé, pero me lo creí. Quise creérmelo. Para mí, él era todo. Me prometió una vida juntos. Me hablaba de tus hijos como si ya no formaran parte de su vida. Y aún así seguiste ahí, a su lado, todos esos años. Sí, porque cuando por fin me di cuenta de la verdad, ya era demasiado tarde. Estaba enamorada, y él jugaba con las dos». La confesión flotó en el aire como una sentencia. Por primera vez Valeria no sintió odio hacia ella, sintió otra cosa, un reflejo. Ambas habían sido manipuladas, engañadas, alimentadas con promesas que nunca se cumplirían. Sofía se secó una lágrima. «No espero que me perdones. Ni siquiera estoy segura de merecer estar aquí, pero cuando supe que se había ido, lo único que pensé fue, ¿cómo estarán sus hijos? No tú, ellos». Valeria asintió, despacio. «No puedo perdonarte. No todavía. Tal vez nunca. Lo entiendo. Pero tampoco quiero seguir viviendo con este veneno. No por mí, por ellos. Porque ya perdieron a su padre. No les voy a quitar más». Y por primera vez desde la muerte de Marco, ambas mujeres lloraron juntas. No como enemigas, no como rivales, sino como dos almas heridas por el mismo hombre. A partir de ese día, algo cambió. No hubo abrazos ni complicidad, pero sí respeto. Una tregua silenciosa. Valeria seguía observando, seguía dudando, pero al menos por ahora podía respirar. Y eso, para una mujer rota, ya era un pequeño milagro. Una tarde gris de domingo, mientras organizaba los últimos rincones del desván, Valeria encontró una vieja caja de cartón etiquetada con letra de Marco. Proyectos, personal, no tocar. La curiosidad le ganó al respeto por esa advertencia. Era parte de su vida después de todo, parte de sus recuerdos, de sus heridas, de su duelo. Entre papeles de trabajo, planos inacabados y cuadernos con ideas de negocios que nunca vio concretarse, algo sobresalió. Un sobre marrón, desgastado por el tiempo, con su nombre escrito a mano. Valeria. Temblando, lo abrió. Dentro había una carta, escrita de puño y letra.
No estaba fechada, pero por el tono y las referencias parecía haber sido escrita en sus últimos meses de vida. Valeria, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy ahí. No sé si me odias, si me llorás o si simplemente tratás de seguir. Solo quiero que leas esto sin pensar en el daño que hice, sino en el hombre roto que fui. Valeria tragó saliva, el corazón apretado en el pecho. Continuó leyendo. Sé que fallé, que te traicioné, que arruiné lo que construimos con tanto esfuerzo. No busco excusas, pero quiero que entiendas algo que ni yo mismo supe enfrentar. Viví con miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionarte. Miedo de quedarme vacío. Sofía llegó cuando yo ya sentía que no era el hombre que vos merecías. No la busqué para reemplazarte, ni porque ya no te amara. Era una vía de escape. Me hacía sentir valioso otra vez. Me daba esa sensación de control que había perdido. Valeria parpadeó incrédula. Era como si Marco estuviera hablándole desde otra dimensión, desnudando sus miserias sin adornos. Amé a las dos, de maneras distintas, y al mismo tiempo me odiaba por eso, porque sabía que, tarde o temprano, todo se caería. No iba a tener el coraje de elegir, no iba a tener la fuerza de hacer lo correcto. Sé que me vas a juzgar, lo merezco, pero también sé que vos siempre fuiste más fuerte que yo. Vos amaste con todo, incluso cuando yo ya no lo merecía, y eso me rompía, porque te veía sacrificándote, luchando y yo huyendo. La carta era un torbellino. No había grandes revelaciones, pero sí una verdad que dolía de otra forma. Marco no era un monstruo, ni un mártir. Era un hombre débil, dividido, asustado. Y eso era más difícil de procesar. Si algo me pasara, aunque espero que no sea pronto, solo te pido una cosa. No destruyas lo que construimos por mi culpa. No dejes que el rencor les robe a nuestros hijos la posibilidad de seguir amando. Y si algún día, aunque sea lejano, podés mirar a Sofía no como la otra, sino como alguien que también fue usada, también fue engañada. Ojalá puedan cuidarse, o al menos ayudarse, por Tomás, por Emma. Valeria cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes, saladas. Era una confesión tardía, inútil quizás, pero también profundamente humana. No merezco tu perdón, pero sí te estoy agradecido por los años que compartimos, por los hijos que me diste, por haberme amado incluso cuando yo no supe hacerlo bien. Te amé, Valeria, de verdad, a mi manera, rota y cobarde, pero te amé. Marco. La carta tembló entre sus dedos. Valeria la apretó contra el pecho y se dejó caer al suelo del desván, en medio del polvo y los recuerdos. No era una absolución. No justificaba el dolor, la traición, las noches en vela preguntándose por qué no fue suficiente. Pero sí le dio una nueva perspectiva. Marco no fue simplemente un infiel. Fue un hombre dividido, débil, humano, alguien que quiso ser muchas cosas, pero no supo cómo. Y al final, dejó tras de sí 2 mujeres heridas y 2 hijos que merecían algo mejor. Horas después, bajó las escaleras con la carta en la mano. Encontró a Sofía en la cocina preparando la merienda. No dijo nada, simplemente le tendió el sobre. Sofía lo miró, confusa, lo abrió, lo leyó, y cuando alzó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ninguna de las 2 habló. No hacía falta. Había verdades que no se gritaban, solo se compartían. Habían pasado ya varios meses desde que Valeria encontró aquella carta. Meses en los que el silencio, la tristeza y el desconcierto dieron paso a una convivencia inesperada y compleja con Sofía. No eran amigas, tampoco se habían convertido en enemigas. Habían aprendido a coexistir, a reconocerse no solo como mujeres heridas, sino como las guardianas de un legado que no pidieron, pero que era suyo. Tomás y Emma, los hijos de Marco. Sofía seguía cuidando de ellos con una dedicación que nadie podría negar. Su sonrisa ya no parecía fingida ni forzada, sino genuina cuando los pequeños la abrazaban o la buscaban para leer un cuento antes de dormir. Valeria, aunque la observaba con una mezcla de recelo y desconfianza, empezaba a ver en ella a una mujer que también había amado y sufrido. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la luz tenue de un sol que se despedía, Sofía se sentó frente a Valeria en el porche. Sus ojos reflejaban una decisión que no quería tomar sola. «Valeria», comenzó con voz pausada,
He recibido una oferta para mudarme a otra ciudad. Es un trabajo mejor, un nuevo comienzo. Podría ser bueno para mí. Valeria sintió que el mundo se aceleraba por un instante. Sofía, la mujer a la que había odiado y desconfiado, podría desaparecer de sus vidas. Un vacío desconocido se abría ante ella. Los niños entraron corriendo, tomados de la mano, riendo. Tomás con sus rodillas raspadas, Emma con el cabello despeinado, pero felices. ¿Te quedarás?, preguntó Tomás mirándola con ojos grandes y brillantes. «No te irás, ¿verdad?», añadió Emma, aferrándose a la pierna de Sofía. Sofía sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «No sé qué decidir», respondió acariciando el cabello de Emma, «pero no quiero hacerles daño». Valeria sintió un nudo en la garganta. Por primera vez se encontró hablando sin miedo ni reproches. «Sofía», dijo con firmeza, «quiero que te quedes. No porque no pueda manejar las cosas sola, sino porque sé que tú también los quieres, y eso es lo que importa ahora». Sofía levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad?». Valeria asintió, sintiendo que aquella frase liberaba años de tensión y dolor. «Sí, no somos amigas, ni pretendemos serlo, pero somos las que están aquí para ellos. Eso nos une más que cualquier otra cosa». Ambas se quedaron en silencio, observando cómo Tomás y Emma corrían, se perseguían y reían despreocupados. Eran el futuro que Valeria no sabía si podría construir, pero que ahora tenía sentido proteger. La casa parecía más llena, más cálida. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se permitió respirar con calma. La aceptación de Sofía no era un gesto de debilidad, sino de fortaleza, una señal de que, aunque el pasado fuera un terreno roto, el presente podía ser reconstruido. Sofía, a su vez, entendió que su lugar no era solo el de la otra, sino el de alguien dispuesta a ser parte de la vida de aquellos niños que, a pesar de todo, la querían como si fuera una madre. En aquella tarde que se deslizaba lenta y tranquila, Valeria y Sofía, sentadas una al lado de la otra, compartieron un pacto silencioso. No necesitaban palabras para saber que estaban unidas por algo más fuerte que el resentimiento o el odio, el amor incondicional por Tomás y Emma. No eran amigas, no eran enemigas, eran aliadas improbables, caminando juntas en un camino incierto, dejando atrás las sombras de un hombre imperfecto y abrazando la esperanza de dos niños inocentes.